Hola, buen día. Una manera de decir porque acá hace un frío y además está muy nublado hace 2 días y yo estoy un poco congestionado, así que espero que se entienda lo que digo. Bien, antes que nada, el título de este video es Realeza, Casta y Pueblo. El libro de María Magdalena entre el oro negro y el agua de plata, una historia sin fin de ayer y de hoy, se encuentra en la preventa, como ya te informé en el video anterior, o sea, te va a salir más barato que cuando el libro ya esté editado. Esta preventa dura hasta el 31 de diciembre de este año. Y puedes pedirlo escribiendo a miriamdietrich@gmail.com. Por favor, indícame en qué ciudad y país vives. Un mensaje para las chicas de Coronel Suárez. Atrás mío, como ustedes pueden ver, están las espigas de trigo. Muchísimas gracias. Bien, te paso un tip para el argumento que tiene este libro y hay un capítulo sobre un delfín y seres o de otro planeta o enviados por alguna multinacional. La agresión que he recibido en mi último video es muy interesante. Acredita una vez más que la violencia está inserta en todos lados hoy en día y se encuentra en todos los estratos sociales. Una persona que vio mi último o anteúltimo video, ya no recuerdo, me dijo que no me creía nada. Me parece excelente que no me crean nada. Yo solo espero que cuando les paso algún dato, de acuerdo a mi experiencia personal, les resuene algo, a favor o en contra, pero que los obligue a estudiar y a buscar datos para corroborar o no las cosas que yo digo. También entre los comentarios he tenido un troll o una troll o alguien que está pagada para criticar a todas las opiniones que iba dejando la gente al pie del video. He dicho hasta el cansancio que puedes discernir conmigo y no tienes por qué estar de acuerdo. Lo que no permito son los insultos, y menos que se hayan dedicado a buscar uno por uno todos los comentarios para contestar y decirles cosas como mínimo agraviantes. Obviamente ya la denuncié a él o a ella, o al troll, los denuncié y los voy a seguir denunciando, porque eso yo no lo voy a permitir. El insulto, el agravio, o el tratarme de mentirosa. Una vez más voy a recalcar, el libro al que hago referencia en el comienzo de este video está basado en hechos reales. Yo no miento. Está basado en hechos reales. En fin, los que critican su impiedad, ¿son enchofilados? ¿De dónde sacan tanto odio y enojo? Resulta obvio que la tolerancia para pensamientos diferentes ya se encuentra en nivel 0. Bien, a ver un breve resumen histórico. Hace años atrás era la cuestión de las vacas locas. Luego fue la fiebre porcina. Luego lo de las pobres gallinas. Y ahora se la agarraron con los caballos. La idea de la ingeniería social es evidente que busca a todo vapor que te coloques otras chófilas. Y así se pueda producir el mundo de los zombies. Y si les entregas tu poder, estás al horno.
Tareas para el hogar. ¿Sabes qué es un toroide? A raíz de informaciones recibidas de otros canales y otras personas, más mis propias experiencias personales, podría afirmarte que entre los humanos hay seres de otros planetas, con nuestra propia apariencia física. Hay que ver abajo el agua. Y entre ellos hay muchos reptilianos. Hablando de reptilianos, ¿tú sabes cómo y dónde se originaron las diferentes realezas que teóricamente gobiernan varios países? Más allá que he hablado de esto in extenso en el video titulado La Reina Victoria y los niños, he observado la disfuncionalidad que hay entre los miembros de las diferentes realezas y el pueblo, ese de la persona de a pie. Y hablando de realezas, en el libro hay un capítulo entero dedicado a una hoy reina. Y van de la mano los cuentos de hadas y las historias para las niñas que se les enseña a ser princesas y se las denomina mi princesa. ¿Acaso el hecho de este calificativo augura felicidad para las niñas que aspiran a ser princesas? En realidad es un falso eufemismo. Y si no, miremos la historia de Lady Di. Creo que ha sido una de las princesas más queridas por la gente, más amada por el pueblo y más sufrida. Observo, casi pasmada, por las publicaciones que se suben en las redes, los festejos grandilocuentes para las mujercitas que cumplen 15 años. Los papás, orgullosos, realizan unas fiestas que me dejan pensando si se gastan tamaña fortuna, además de la fanfarria de accesorios de todo tipo y color, porque la niña ha llegado a los 15 años. ¿Qué van a hacer cuando esas niñas se casen? ¿O se reciban en alguna profesión que sea de utilidad para la sociedad? Sé que están llenos, a los padres me refiero, de buenas intenciones, pero estimo que deben ignorar cuál es el origen de esos festejos y qué significan. Por ello, un dato personal. Tengo una bellísima nieta a la que le digo mi astronauta. No le digo mi princesa. Bueno, esa es mi elección. Hace muchos años atrás, cuando las jóvenes aristocráticas o de clase adinerada muy alta cumplían 18 años, se las presentaba en sociedad. Las personas que peinan canas como yo se deben acordar de ello. Esto implicaba que se organizaba una fiesta para exhibirlas delante de los varones solteros, esos varones solteros que podían casarse o casarse con Z, a las mujeres para que ellos pudieran ver sus virtudes y elegir una futura reina, una futura esposa. Creo que esta costumbre nació en Inglaterra alrededor del siglo XVII. Y esto se presentaba a la opinión pública como algo lleno de glamour y romanticismo. Creo que después las realidades les hacían perder el glamour y el romanticismo. Visten a las jovencitas en forma primorosa y con indumentarias muy caras. Y éstas tienen la ilusión, por una noche, de ser protagonistas de una historia de hadas. Y al día siguiente de la fiesta, ni son princesas, ni son hadas. Y se inician las grandes decepciones para las mujeres. Pasó doña Ilusión y se fue muy lejos, dejando la pobre quinceañera
sola y aturdida. Si observamos la historia de la humanidad, podemos apreciar que hay una inagotable sed de poder. Y a veces a algunos no les alcanza con ser reyes y aspiran a ser emperadores. Y fuerzan estos títulos hasta que pasa algo y se acaban los títulos que creían ostentar. Del análisis de varias situaciones es posible deducir que esta desesperación por el poder, que en Latinoamérica tenemos sobrados ejemplos, se origina en lo que los reptilianos trajeron e inyectaron a la humanidad hace milenios. En algún video ya hablé de las peleas de las hienas. Búscalo. ¿Cómo llega el hombre de a pie a tener esas ansias de poder? Simplemente llenándolo de ilusiones y haciéndole creer que esas ilusiones se pueden convertir en realidades en su vida. Surgen así palabras como casta y otros adjetivos calificativos, porque una forma de manipulación de las sociedades es atacar al otro y convertirlo en enemigo de no se sabe qué. Mientras estos seres desesperados por poder, por bajo cuerda arreglan pactos con el supuesto enemigo. Y estos hacen el caldo gordo con maniobras interesantes para que gane el otro. Cualquier semejanza con la realidad de lo que te estoy diciendo es pura realidad. Si observamos a los pueblos y dentro de la línea de pensamientos en la que me he sumergido hoy, podemos referirnos al uso del azúcar. Hay un libro que se llama Sugar Blues, blues de la música, de lo que era oriundo de una parte de Estados Unidos. Narra ese libro cómo el azúcar fue siendo introducido en Inglaterra, primero en las clases altas y luego en las clases medias y pobres. Los de arriba largan una premisa o una costumbre y hacen creer al hombre de a pie que las premisas, son sinónimos de elegancia o de poder adquisitivo o de estatus social. Así fue con el azúcar. Las clases altas de Inglaterra usaban el azúcar en terroncitos para sus famosos té de 5 o'clock y eran un producto mortalmente caro. Y entonces los de las clases diferentes quisieron tener esos terroncitos de azúcar y así lentamente se fueron adaptando a una dieta que no era natural para el ser humano. Claro está que el uso del azúcar fomentaba y sigue fomentando un gran negocio. El azúcar, los dulces y Coca-Cola enferman, pero eso no te lo dicen. Te ponen azúcar en todos los remedios y en todos los alimentos. Entonces, los pueblos, volviendo al tema principal, ¿son conscientes de a quienes imitan? Me he quedado con una inquietud y te la dejo para tareas del hogar. ¿Qué son los partidos políticos? No sé si te diste cuenta que los personajes de los partidos saltan de uno a otro según les convenga para su conveniencia personal. Y el pueblo es el gran ausente. También he observado en general que las personas buscan un Mesías o un Salvador que los saque de la situación donde se encuentran. O sea, entregando siempre el poder
a otro y además rogando que le quiten su propio poder personal. Recuerdo algunos diálogos de la Matrix. ¿Tú los recuerdas? Reitero lo que ya dije antes. En medio de la ingeniería social, sugiero leer libros de Pedro Baños. En medio de la ingeniería social es con la que tratan de dominar a los humanos. Tenemos ahora la cuestión de los caballos. Antes fueron los porcinos, después los pollos y ahora vamos con los equinos. Y también la vaca loca. Así empezamos. Así te empiezan a meter las ideas despacito, despacito. ¿Es un envenenamiento masivo de animales? ¿Será que los chemtrails también rocían los campos y producen esto? En Argentina hay un organismo que se llama C, nada, C. ¿Quieren salir con una cacería de brujas otra vez? ¿Lo vamos a permitir? Y obviamente que con la Agenda 2030 nos quieren dejar sin comida. ¿Te vas a dejar engañar? Ahora ya salen con las chófilas para no sé qué bichito que están inventando. Como dijo alguien por ahí, recién sale el nuevo bichito, pero ya tienen las chófilas. Para tratar de seducirte y que dejes que te las pongan. Tareas para el hogar. ¿Sabes lo que es la disidencia controlada? Mientras preparo este video, mientras lo estuve preparando, me entero que en Mendoza, Argentina, tenemos un miembro de la familia Rothschild. Ella se llama Saskia. Casi me caigo de espaldas al leer las noticias. Evidentemente los Rothschild están infiltrados en todos lados. Bueno, te decía que me parece en general en el mundo y en particular en mi país que se ha hecho un culto de la ignorancia. Y vuelvo al mismo tema. Hecho se produce que la tolerancia hacia el otro haya llegado a nivel cero o menos cero. Parecería ser un mensaje. No pienses distinto, ya que si lo haces te vamos a acosar con el poder que otorga el Estado omnipresente y te vamos a destruir y te vamos a cansar. Te dejo en estado de reflexión. Enfermo y desempoderado te quieren. Hasta la próxima.